¿Qué tal, señores? Mi nombre es Francisco, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les vengo a presentar una revisión con 7 fragancias para salir de noche en situaciones tipo una cena romántica con tu esposa, con tu novia, perfectas, por ejemplo, para citas en donde necesitamos enviar un claro mensaje de masculinidad, de carácter y, por supuesto, de sensualidad. O simplemente cuando queremos salir a tomarnos una cerveza en nuestro bar favorito con nuestros amigos. Pero, por supuesto, necesitamos sentirnos muy seguros y altamente conquistadores, siempre muy atentos a todo lo que nos rodea. Pero antes de comenzar, me gustaría invitarte a que te suscribieras a mi canal, que le des like a este video, porque realizo reseñas de perfumes todas las semanas, realizo top, hago reseñas de perfumes de manera individuales, por lo tanto, me parece que si te gusta este contenido, sería importante que te suscribieras, además que me ayudarías muchísimo. Señores, esta noche seré su anfitrión. Comenzamos con el video entonces. En mi primera recomendación, un aroma masculino, maduro, con mucho carácter y que queda perfecto para salidas de noche en situaciones románticas con nuestra esposa, con nuestras citas, por ejemplo. Una fragancia que a mí me encanta. Hoy es el turno de Amen Pour Mal de Thierry Mugler. Una fragancia que en su estructura cuenta con muchísimas notas, pero que si tuviera que resumirlo, diría que esto va a tener una parte afrutada, de impresión dulce, pero también va a tener un dejo cítrico, algo por ahí cítrico que va a ser muy importante y le va a dar mucho equilibrio a la construcción. Acá lo importante de todas maneras es que cuando esta fragancia comienza a sentarse, empiezan a aparecer notas de malta, de whisky, son notas alicoradas también que son muy importantes, relevantísimas, absolutamente protagonistas. Además también tiene un poquito de pachulí que la hace muy rica. Estamos hablando entonces, señores, de una fragancia de predominio dulce con una parte fresca y un fondo ambarado y avainillado, teniendo muy poco que ver con la Amen clásica, la de la estrella azul, pero esto es un aroma, señores, maravilloso, lo vamos a sentir y esto es exquisito, no tiene nada que ver con la versión clásica que yo les comento, que es este dulce, empalagoso, muy gourmand. Un aroma que queda perfecto para noches otoñales, las primeras etapas de la primavera anda perfecto cuando no hay tanto calor. Y en cuanto a su performance, yo diría que esta ronda entre las 6 y 7 horas, no siendo un aroma que va a ir adelante de manera importante, sino que se va a mantener en un halo más íntimo, pero es una fragancia perfecta para conquistar, una fragancia que invita al acercamiento y a la intimidad. Para ir bien vestido, considero que es una fragancia que, si bien van situaciones informales, hay que ir bien vestido con una buena chaqueta, que sea una buena camisa, un outfit muy importante. Para mí una construcción madura, por sobre los 25, incluso 30 años y de ahí hacia arriba. Una fragancia pero ultra conquistadora, un aroma encantador. En mi primera recomendación, señores, Amen Pour Mal de Thierry Mugler. En mi siguiente recomendación, una fragancia elegante, viril, que claramente se va a distanciar de lo que es el flanker original, con una performance pero extraordinaria, señores, y ya vamos a hablar de esto. Es el turno entonces de presentarles Dior Fahrenheit en su versión Le Parfum, una fragancia que desde el arranque va a impresionar con una salida cítrica, con una gamuza muy bien marcada, en donde hacia la fase media van a comenzar a aparecer notas alicoradas de ron, también tiene una parte de violetas y además un poquito de especias. Es a partir de este punto entonces donde, en mi apreciación, la construcción gira desde lo que es un aroma o el aroma clásico original de la Fahrenheit, este aroma a gasolina muy marcado que se hace muy presente y poderoso, para concluir en una fragancia de impresión dulce, alicorada y en un asiento de vainilla. Incluso me parece que pudiera tener algo de iris, la siento un poco atalcada, cremosa. En cualquier caso, acá los defensores del primer aroma me van a querer matar, pero considero que la versión Le Parfum es un gran acierto de la firma. Para mí es una modernización, pero absolutamente necesaria, siendo un aroma perfecto para situaciones que pueden ir desde lo formal hacia lo semiformal y de climas fríos, pero absolutamente. Es una fragancia también que me da la impresión de que pudiera ser mucho mejor utilizada para las noches. Una construcción madura por sobre los 25 años, también diría que incluso un poquito más allá, y que de acuerdo a su performance, esta me parece extraordinaria. Estamos frente a un Beast Mode, señores, que va por sobre las 12 horas, pero largamente, con una estela y una proyección, pero importantísimas, las primeras 3 o 4 horas, pero con toda facilidad. Si bien considero que esta versión es mucho más amable que la versión Eau de Toilette, creo que tampoco es una compra ciegas. Sugiero probarla antes porque también tiene algunas complejidades que, además que es una fragancia cara, entonces por el dinero que pagamos,
preferiría que la compraran o la revisaran antes de comprar la botella grande. Por favor, hay que decantar esto. Dicho lo anterior, esto es un monstruo, es una fragancia exquisita, un monstruo de la perfumería, como casi todo lo que hace Dior. Y en esta ocasión, señores, la Fahrenheit Le Parfum es una fragancia que a mí al menos me parece obligatorio de conocer. Seguimos avanzando entonces. La siguiente construcción es de esas que están diseñadas para conquistar una fragancia, pero realmente exquisita. A mí esto me encanta. Hoy es el turno de L'Homme Ideal en su versión Eau de Parfum. Una fragancia que se va a estructurar con muchísimas notas, pero la verdad es que aquí las absolutas protagonistas van a ser las notas de cereza, almendra y vainilla. Esto es un aroma dulce, exquisito, romántico, muy distinto a los anteriores que les estoy presentando. Es un aroma que, si bien es masculino, también pudiéramos decir que es un aroma que pudiera tender mucho hacia lo unisex. Una fragancia que yo definiría como resultona, pero resultona en el buen sentido de la palabra, siendo un aroma muy bien logrado. Guerlain, para los que no sabían, en sus albores era una casa de nicho, era una fragancia que, o sea, era una casa que solo se dedicaba a generar fragancias nicho, y por lo tanto creo que por ahí también va entonces lo que tiene que ver con lo bien estructurados que están sus aromas y las buenas materias primas que se utilizan en esto. Se nota que acá hay un trabajo importante. Es una fragancia que en una primera impresión pudiera tendernos más hacia lo juvenil, aunque esto no significa pero para nada que no pudiéramos utilizarla a las personas mayores de 25, mayores de 30 años e incluso ahí para arriba. Para climas pero fríos, otoñales y también primavera, incluso por lo menos las primeras etapas de la primavera, me parece espectacular. Es una fragancia pero ultra conquistadora. En cuanto a su performance, pudiéramos decir en este punto que pudiera llegar a ser el más flojo, porque estamos hablando de una concentración Eau de Parfum y yo diría que esto va de 5 a 6 horas, tal vez 7 con mucha ayuda. Tampoco es que esté mal, proyecta la primera hora, yo diría 1 metro, pero es una fragancia que pudiera durar un poquito más, pudiera acercarse a las 8 horas, sería espectacular. Es una fragancia tampoco, como les digo, que va a proyectar muchísimo, pero se mantiene en un halo íntimo. Entonces esas fragancias que se mantienen en este halo íntimo, en esta cercanía, invita siempre a la otra persona acercándose, entonces generando un clima de mucha complicidad. Es una fragancia que sin duda vamos a llamar la atención. Es una construcción que yo diría las enamora, que tiene de cumplidos, pero absolutamente los que quieras. La interpretación del hombre ideal de Guerlain, señores, es una fragancia exquisita. En mi siguiente recomendación, una fragancia que en cuanto la atomizamos, queda en evidencia que esta se ha desarrollado con una intencionalidad. Un aroma que para mí está lleno de detalles y que para su elaboración se han utilizado excelentes materias primas. Sin más, señores, Dior Sauvage Elixir, para mí la distinta, para mí la mejor Sauvage con muchísima distancia. Y es una fragancia que es maravillosa, es exquisita. Y en el arranque nos vamos a encontrar con notas cítricas de naranja. Tiene también una parte de cardamomo, algo de especies que la hacen muy punzante, pica de manera inmediata en la nariz. De manera posterior, entonces, comienza a aparecer la nota de lavanda, que va a ser el absoluto protagonista de la construcción, otorgándole un tono fresco, pero a la vez masculino, ultra rico, ultra conquistador. Y el secado no es más que la consolidación de lo mismo. Tiene un fondo maderoso, tiene también un poquito de ámbar, un fondo arambarado, por supuesto, y también 1 hora o 1 hora y media después comienza a aparecer algo de ambroxan que nos recuerda que esta fragancia finalmente tiene todo el espíritu de Sauvage. Una fragancia de impresión madura. Esta sí que sí va por sobre los 30 años para climas fríos, pero absolutamente, y con una performance pero brutal, extraordinaria, por sobre las 12 horas, con una gran estela y proyección que va a ser, yo diría, de aproximadamente 3 o 4 horas, muy similar a lo que es Fahrenheit Le Parfum. Una fragancia exquisita, maravillosa, ultra conquistadora, tiene un ratio de cumplidos muy importante. No quisiera profundizar mucho más en esta porque tengo una reseña exclusiva, se las voy a dejar para que la puedan revisar, señores, pero esto es obligatorio también de conocer. Dior Sauvage Elixir. Muy bien, señores, entonces seguimos avanzando en esta revisión y a esta altura ya necesitamos una fragancia para salir de noche, pero que sea masculina, que se perciba ultra conquistadora. Y para mí mi recomendación, sin lugar a dudas, es Mancera Cetrat Boisé, una fragancia de nicho que se hace evidente en realidad la calidad y la estructura de sus componentes. En cuanto atomizamos este aroma,
se va a percibir una fragancia de impresión cítrica con notas de bergamota, tiene ahí limón siciliano, que por cierto no van a destacar por ser cítricos luminosos como habitualmente se nos presentan, sino muy por el contrario, se perciben ahumados, otorgándole desde un principio a esta fragancia una impronta madura y con mucho carácter. A medida entonces que se va asentando la construcción, comienzan a aparecer notas afrutadas y de ceniza. Es como que estas frutas las estuviéramos asando. Para mí, esta finalmente es lo que representa la propuesta de valor de la fragancia, lo que la distancia de una que vamos a hablar muy brevemente, y que finalmente también tiene una parte hacia el fondo, un fondo maderoso, tiene un poquito de cuero, un poquito de vainilla. Una fragancia perfecta para climas calurosos, de día o de noche, para mí resulta excelente, espectacular. Un aroma que vamos a utilizar, yo diría, por sobre los 25, 30 años, tremendamente masculino, ultra sexy y ultra conquistador. Y en cuanto a su performance, yo diría que esta anda aproximadamente en unas 8 horas, con una teleproyección bastante importante, yo diría las primeras 2 horas, y con un amplísimo ratio de cumplidos. Con esta fragancia recibió muchísimos cumplidos. En mi país ya está empezando a hacer algo de calor. Es una fragancia que estoy utilizando un poco más y la verdad es que anda perfecto. Finalmente, y para concluir, es una fragancia que cuando uno se refiere a esta, es muy difícil no referirse a la fragancia, bueno, el rey de los perfumes al parecer, que es Creed Aventus. Es una fragancia en donde generalmente se hacen muchísimas comparaciones. No es el ánimo de esta reseña, pero créanme, señores, que esta fragancia le da varias vueltas al Rey Aventus. Señores, Mancera Cedrat Boissé es una construcción pero maravillosa, una de mis fragancias firmas de esta primavera. La siguiente recomendación es una fragancia que tiene un aroma muy atractivo, que también tiene una parte elegante y por sobre todo tremendamente conquistador. Hoy es el turno de presentarles Why de Yves Saint Laurent en su versión Eau de Parfum, que es una construcción que desde el arranque nos va a impresionar con una salida dulce de manzana verde, exquisita, muy rica, también tiene un punto cítrico, diría yo, y algo de jengibre que le va a dar a la construcción esta parte especiada, picantita, punzante desde el inicio. Una fragancia que de todas formas la nota de manzana va a ser pero absoluto protagonista de la construcción, proyectándose prácticamente durante toda la longevidad de esta. Es un aroma que además también va a tener notas de salvia, enebro, que van a llevar a la fragancia hacia un punto fresco, recordando que desde el principio se percibe bastante dulce. En las notas de cierre entonces vamos a tener acordes de madera, también vamos a tener algo de abatonca, un poquito de incienso que también va a tener un valor muy muy importante, y que en mi criterio este último va a ser lo que forma parte del éxito de la construcción y que la separa, por ejemplo, de la versión Eau de Toilette, otorgándole un tono mucho más oscuro, sexy y misterioso. Un aroma para ser utilizado prácticamente en todas las ocasiones del año, una fragancia muy 4x4, salvo quizás en las situaciones donde haya mucho calor. La veo sin lugar a dudas mucho más nocturna que diurna, principalmente por ese incienso. Tampoco creo que vaya mal en el día, pero bueno, y es un aroma que lo veo bastante masculino, pudiera llegar a tener una tendencia unisex, pero en realidad esto va a ser, si lo ponemos nosotros, va a sentirse bien masculino. Un aroma para ser utilizado por sobre los 25 años y de ahí en adelante, en ocasiones que pudieran ir desde lo semiformal, incluso pudiera llegar hasta la formalidad si es que no tuviéramos alguna otra mejor opción, y con una performance excelente. El ratio de cumplidos también de esto es muy importante. De todas las construcciones que tengo acá, quizás salvo Mancera Cedrat Boissé o bandas muy similares, pero el ratio de cumplidos de Why de Eau de Parfum de Yves Saint Laurent va a ser muy importante. Es una fragancia que para mí ha sido diseñada pero ampliamente para conquistar, una fragancia que para citas queda pero espectacular, para comidas románticas es maravilloso. No es un aroma que pretenda ser retador, tampoco es que trae una propuesta muy distinta, tampoco es que nos vaya a volar la cabeza, pero en líneas generales es una fragancia 8 de 10 en muchos campos. La mayoría de estos es una fragancia que cumple, rinde y anda muy bien. Por esto y por muchas razones, esta construcción es al menos obligatorio conocer. Yves Saint Laurent Why en su versión Eau de Parfum. En mi última recomendación, una fragancia, una construcción pero exquisita, elegante, masculina, pero desde otro punto de vista, y es lo que quiero que revisemos, con una estructura aromática que no dice mucho, no es tan compleja, pero como dicen por ahí,
Menos es más. Entonces, señores, mi última recomendación es Dior Homme Intense, una fragancia que se basa fundamentalmente en notas de lavanda, iris, también tiene una parte frutal exquisita dada por el acorde de pera, y esto va a estar sobre un fondo amaderado de cedro y vetiver, que finalmente hacen de una construcción masculina pero contemporánea, y eso es lo que quiero que veamos. Es una fragancia ultra elegante. Esta construcción va a tener una primera versión que se caracterizaba fundamentalmente por tener notas de vainilla, notas ambradas que lo hacían ir mucho más hacia el unisex. También resguardaba también la nota de iris. Entonces, en esta versión, ¿qué es lo que hacen? Van a eliminar esos acordes, van a intentar hacer esta fragancia o traerla mucho más hacia un cuerpo masculino. Y pudiéramos pensar que ellos, la gente de Dior dice, bueno, vamos a hacer una fragancia mucho más masculina a través de notas de cuero, como habitualmente se hace, con tabaco, incluso algunos que son más desafiantes van con el oud. Dior Homme explora la nota de iris yendo desde el punto femenino de una masculinidad pero altamente seductora. Para mí es una construcción pero fabulosa, extraordinaria, en donde la nota de iris, como les dije, está maravillosamente bien trabajada. Un aroma que yo lo calificaría también como maduro. Hay que tener experiencia, hay que tener un bagaje para entender esta construcción. Por lo tanto, yo lo definiría por sobre los 30 años, con una performance pero excelente, por sobre las 10 horas, con una muy buena estela y proyección. Una fragancia para ser utilizado únicamente en ocasiones especiales, netamente en este tipo de situaciones. Y es un aroma, como les digo, en extremo elegante. Conozco personas que se han cansado con este aroma. Es elegante, es sofisticada. Es una fragancia también donde se hace evidente la calidad aromática de esa construcción. Para mí, Dior es probablemente mi casa de diseñador favorita. Y es de esas firmas de perfumería que se encuentran en la frontera más alto que separa los aromas de diseñador y del nicho. Una fragancia que se hace destacar, pero absolutamente, de esas que llaman la atención y que tienen cumplidos, pero a rabiar. Esto a las mujeres les encanta, las enamora. Esto es para pedir matrimonio, esto es para ir a casarse, esto también es para situaciones que nos van a llenar de orgullo. Son altamente elegantes y de esas que no podemos olvidar y que probablemente nos traerá al recuerdo memoria olfativa. En mi última recomendación, señores, Dior Homme Intense. Y muy bien, señores, entonces con esto damos por terminada esta revisión, pero cuéntenme, ¿qué fragancia hubiesen agregado a esta revisión? ¿Cuál es tu perfume favorito para este tipo de situaciones? Señores, mi nombre es Francisco. Hoy fue el turno de las mejores fragancias para salir de noche de mi colección y nos vemos en el próximo video.